Bueno, primero que nada nos gustaría agradecer por la invitación y presentarnos. Yo soy Macarena Y yo soy Pablo. y los dos somos licenciados en diseño de comunicación visual. Este tema que les vamos a compartir hoy es un tema que surgió en nuestra tesis final de carrera, en el que nosotros llegamos al final de la carrera y nos dimos cuenta que no habíamos contemplado nunca el diseño accesible, que siempre nos concentrábamos mucho más en la estética y no tanto en lo funcional. Y nos dimos cuenta que en realidad nadie lo tenía en cuenta en general, eran muy pocos los diseñadores que lo tenían en cuenta y que sí muchos diseñadores se lo habían planteado, pero no lo utilizaban a la hora de trabajar. Bueno, ahí nos pusimos a investigar directamente en la comunicación visual y en la discapacidad, y para hacerlo como un poco más específico y acotado, nos concentramos en la discapacidad visual. Y fue ahí directamente investigando sobre diseño web accesible que nos encontramos con la W3C, que es un consorcio internacional que desarrolla estándares webs, que es con técnicas y pautas para asegurar un diseño accesible y que también sea sostenible a largo plazo. Sus estándares abarcan desde el lenguaje de marcado HTML hasta protocolos de comunicación como HTTP o también tecnologías de presentación como CSS. Básicamente, en resumen, la W3C juega un papel fundamental en la evolución y la estandarización de toda la web. Hoy decidimos compartirles algunos de estos estándares para que se entienda cuál es la idea cuando hablamos de un diseño accesible, que en este caso aplica para la web, pero queremos también dejar en claro que se pueden utilizar eh, para distintos tipos de diseño visual. La WCAG es un conjunto de pautas desarrolladas por la W3C para hacer que el contenido visual de un sitio sea más accesible para personas con discapacidad. Estas pautas proporcionan recomendaciones, técnicas y criterios de éxito que los desarrolladores web pueden seguir para asegurar que sus sitios y aplicaciones sean utilizables por una amplia variedad de personas, incluyendo aquellas con discapacidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas, entre otras. La WCAG establece estándares para la accesibilidad del contenido web en áreas como el diseño visual, la estructura de la información, el uso de multimedia y la compatibilidad con tecnologías de asistencia. En resumen, este estándar es un conjunto de directrices esenciales para promover la accesibilidad en la web. WCAG presenta ciertos criterios de conformidad que se dividen en distintos niveles, que son más bien conocidos como niveles de conformidad, que son los niveles A, AA y AAA, que eso es lo que va a depender el nivel de accesibilidad. Por ejemplo, para los desarrolladores y para los evaluadores va a determinar el nivel de accesibilidad que va a tener cada web. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es compartirles ciertos criterios de conformidad, pero no vamos a ponerles los números ni demás como para poder aplicar directamente esto en todos nuestros diseños y que no sea solamente centrado en el diseño web y que se aplique para lo que es redes, materiales impresos, entre otros. El primer criterio de conformidad que traemos hoy es el abordaje del diseño en torno al uso del color, que lo que dice es que asegurar una buena lectura y no dejarlo simplemente al color. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una gráfica, no representar simplemente los porcentajes o los números con colores, sino que también estén acompañados de un pattern, una textura o algún icono o elemento que se pueda representar y que se entienda fácilmente. Lo mismo con los átomos, por ejemplo, no solamente dejarlos al color y que estén acompañados con alguna letra o alguna referencia, para aquellas personas que no pueden distinguir el color lo puedan entender con alguna otra ayuda. En este criterio, el diseño de la presentación visual es un factor clave para lograr la accesibilidad. Lo que plantea es generar un contraste adecuado en todos los elementos del sitio web para poder identificar claramente textos, titulares, iconos, botones y los demás elementos que tenga esta web. Otro criterio que nos parece interesante destacar es el contraste cromático, porque es algo que muchas veces nosotros nos acotamos
a utilizar simplemente los colores de la marca y no nos damos cuenta de que no se generan buenos contrastes, lo que hace que no se genere una buena lectura. En este caso hay distintos niveles de luminancia que van a hacer y van a conformar para que nosotros podamos entender cuáles son los buenos contrastes y cuáles son los malos. Para eso hay distintas plataformas y distintas webs que lo que dice es, bueno, este contraste está bien, se lee, y este contraste no. O también hay distintas webs con las que se pueden generar estos contrastes. Muchas veces también lo que se hace es, bueno, por ejemplo, suponiendo que nuestro cliente es Coca-Cola, nosotros vamos a ingresar el rojo de Coca-Cola y nos va a decir con qué otros colores se genera un buen contraste. Como todos los ejemplos, esto es algo que, si bien está pensado específicamente para web, es algo que funciona directamente para todos los sistemas, plataformas y demás, en los que nosotros, por ejemplo, para un material impreso también va a funcionar. Incluso muchas veces es hasta más importante, porque muchas veces lo que pasa con las webs, por ejemplo, es que la persona capaz que lo puede cambiar los contrastes y demás, pero claramente en algún impreso no pasa, o por ejemplo en las redes sociales. Entonces es algo que creemos que está bueno como aplicarlo directamente a todo. En un principio es más difícil porque hay que estar viendo los contrastes, comparando y demás, pero llega un momento en el que ya estamos tan entrenados como para pensar en esto, que directamente nos vamos a ir dando cuenta nosotros con el uso. Este criterio establece utilizar un interlineado de párrafo suficiente para poder establecer diseños que permitan tener una legibilidad para la mayoría de las personas. Y también es importante entender que este tipo de diseños ayuda no solo en los sitios web, sino en todas las piezas de diseño, cualquiera sea el tamaño y cualquiera sea el formato. Es importante establecer estas prácticas para poder ayudar a la legibilidad y ayudar a que las personas puedan obtener la información. Otro aspecto a destacar y a entender son los universos digitales y físicos. Existe cierta similitud entre, por ejemplo, el lenguaje de braille y un software. El software lo que nos permite es facilitar el acceso al contenido web. El braille genera lo mismo en cuanto a un producto físico, con lo cual entender que desde otros campos nosotros podemos comprender y migrar esa información y esas metodologías hacia lo digital. Como ejercicio, es importante entender que todos los procesos de diseño, ya sea que un cliente nos pida que seamos accesibles o no, es interesante empezar a tomar cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de proyección en cuanto al diseño visual, ya sea digital o sea en otros soportes, tomar la accesibilidad como punto de partida. Y también en este sentido educar ya sea a los clientes o a las personas o a quienes estemos presentando nuestros trabajos y nuestros procesos, tratar de educar y generar conciencia sobre este tema y sobre las decisiones que el diseño tiene de lo que estamos generando, siempre centrando a la persona en el medio. Ciertos hábitos y costumbres que tenemos los diseñadores nos llevan a comprender y a proyectar diseños que no son accesibles. Eso es debido a años y años de una construcción cultural en la que tenemos que empezar a cambiar y empezar a ver en función del objetivo comunicacional, empezar a construir formas de pensar para las personas y a su vez manteniendo desde el punto de vista gráfico todas las estéticas que se generan y se forman a partir de la disciplina, y entender que es un trabajo
que implica muchas disciplinas, es decir, es un trabajo multidisciplinar en donde tanto el diseño desde lo técnico como los dispositivos o medios en los que se operan y los soportes en los que se van a decodificar, todo eso comprende un ecosistema en el cual es una trazabilidad importante desde que parte un diseño, desde su comunicación y desde su forma, es lo que le va a llevar a la persona, y es interesante e importante entender este tipo de procesos. A modo de conclusión, entendemos que es importante que los diseñadores pensemos en otro modelo social, la discapacidad, y la lectura que tenemos como comunicadores visuales tiene que ser positiva para la sociedad. Entonces, tenemos que entender un nuevo modelo de operar para pensar en la discapacidad no desde la deficiencia, sino tratando de entender las capacidades de todas las personas y a través de eso enfocarnos en procesos de diseño que integren técnicas y herramientas para poder llevar a cabo diseños accesibles.